¿Qué tal, gente? En Furro una vez más, a nombre de Furricueva y Sueldo el Team, presentando un nuevo video. Como siempre, en Furricueva, a donde son bienvenidos para asistir a nuestros torneos con premios en efectivo o algunos de nuestros otros torneos con premios sorpresa, torneos gratuitos los viernes, no lo olviden. También tenemos torneos FON los sábados. Chequen la lista de nuestras publicaciones en nuestras distintas redes sociales por si tienen dudas de qué está prohibido, limitado para nuestros torneos FON o Heart of Underdog, como es formalmente llamado el formato. Y pues justamente hablando de torneos, recientemente tuvimos una situación entre nuestros jugadores donde hubo una discrepancia con un ruling de una carta de la pasada, o bueno, de la presente expansión que salió hace no mucho, Supreme Darkness. Tenemos una situación con una fusión. Entonces, vamos a hacer algunos videos con relación a este tema, empezando primero por algunas aclaraciones. Este video se va a tratar de rulings versus mecánicas. ¿Qué son para empezar? Bueno, muchas veces la gente suele tener confusión sobre rulings o mecánicas. Hay que entender muy clara la diferencia porque esto causa muchos conflictos a la hora de luego leer nuestras cartas para entender qué está pasando o para entender las interacciones de las cartas con otras. O simplemente cómo va desarrollándose el juego. Una mecánica de juego son tal cual las reglas que mantienen la estructura del juego, de en sí cómo funciona. Simplemente, por ejemplo, las fases de un turno son una mecánica de juego. Cómo funcionan las fases, cómo operan sus subfases, qué podemos hacer o qué no podemos hacer en esta fase, etc, etc, etc. Todo esto es una mecánica de juego. Mecánicas de juego también son cuántas convocaciones podemos hacer por turno, la diferencia entre una invocación especial de extra deck como una invocación especial de la mano, los diferentes tipos de invocación, los diferentes tipos de cartas. Todo eso son mecánicas de juego. También justamente por eso llevan ese nombre, porque es lo que le permite al mecanismo del juego poderse mover. Pero entonces, ¿qué son los rulings? ¿No son lo mismo? No, no son lo mismo. Los rulings son reglamentos específicos que no influyen en la totalidad del juego, o sea, es la estructura del juego y el funcionamiento general del juego. Los rulings afectan específicamente a cartas en particular. Los rulings son creados para cuando algún arquetipo viene con alguna cosa que aún no existe en el juego o que sus mecánicas propias de cómo funciona el arquetipo están empezando a interactuar con el resto del juego, o cuyas cartas específicas, así contadas, cuando son cartas muy aisladas, que un grupo muy pequeño de cartas, a pesar de la vasta cantidad de cartas existentes en el juego, en realidad un grupo muy pequeño tiene acceso a esta dinámica de juego o esta característica única, que entonces se les agrega un ruling, o sea, una regla específica para cómo interactúan estas cartas o grupos de cartas entre sí. Los rulings no alteran la estructura principal del juego. Recordemos eso, no tienen nada que ver con la estructura principal del juego. Son algo específico de cartas, específico de arquetipos e incluso en ocasiones específico de productos, puesto que, por ejemplo, pueden llegar a venir decks estructurados que vengan con cartas que tengan esta característica única y entonces este producto en particular se ve afectado por este ruling o un ruling X que haya sido desarrollado. Tanto las mecánicas como los rulings son cosas que genera Konami conforme va puliendo las reglas del juego o agregándole cosas para mantener constantemente en flujo el juego y conforme va agregando cartas. ¿Un ruling se puede convertir en una mecánica? Sí. Un ruling se puede convertir en una mecánica, porque normalmente los rulings, que son reglas específicas de cartas, nacen siendo específicas de cierto grupo de cartas, pero conforme esa mecánica o esa característica particular de estas cartas se empieza a volver más común, o sea, empieza a existir en más arquetipos, en más cartas, en más staples genéricos o efectos genéricos ya no específicos de arquetipos, se convierte en algo que sucede de manera más frecuente, entonces en algún punto se puede convertir en una mecánica de juego. Por supuesto, esto depende de que nosotros como jugadores estemos siempre atentos del libro de reglas. El libro de reglas constantemente Konami lo va actualizando, que podemos checar en el PDF que luego van generando para descarga gratis en su página oficial.
Y ahí en las distintas reglas, ya sea en el apartado de reglas adicionales o glosarios, pueden encontrar todo este tipo de detalles, en donde de pronto mecánicas de juego empezaron como un ruling. Bueno, gente, eso ha sido todo por el momento. Espero no haya sido demasiado confuso. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, pueden hacerlo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle a like y seguirnos en todas las redes sociales que vamos a disponer, que podrán encontrar los links en la descripción del video. No se olviden, es muy importante esta diferencia entre rulings y mecánicas porque luego genera complicaciones o discrepancias entre jugadores y a veces entre jugadores con jueces o jueces con jugadores.